Sin duda alguna, las gemelas se han convertido en uno de los iconos de Atomic Heart. Si bien de momento están en el juego como puro fanservice, su trasfondo y futura trama será bastante relevante. Lamentablemente, muchos de los canales que hablan sobre el juego no saben hacer otra cosa más que poner a estos personajes en sus miniaturas sin ni siquiera terminar de entender de qué hablan, o peor aún, ellas ni siquiera son el tema principal y ni siquiera son mencionadas durante todo el video. Existe una gran cantidad de contenido fácil que solo existe para atraer views fácilmente y no llegan realmente a nada. A lo largo de varios videos he tratado de explorar y explicar todo el universo de Atomic Heart y, como no, justo como haremos en el video de hoy, también a sus personajes. Es por ello que te pido encarecidamente apoyes al canal y este video para así valorar este contenido mejor trabajado y darle paso a mejores videos sobre este maravilloso juego. Sin nada más que decir, comencemos. La primera vez que vemos a estos dos personajes es casi al inicio del juego, y son ellas quienes nos reciben en vez de Sishinov, debido a que él está muy ocupado entretenido a la prensa. Aquí nos dan una llave que sirve para utilizar un vehículo en particular. La segunda vez que lo vemos es cuando Molotov es asesinado y son ellas las que se encargan de liberar a Jellyman. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que explicara a Jellyman. La tercera vez que las vemos es cuando combatimos directamente contra ellas, después de haber elegido el final en el que peleamos contra Sishinov. Si lo quieres contar como una ocasión más, en la cinemática final aparece Izquierda acercándose hacia nosotros a tomarnos de las manos. Si ya jugaste el DLC, sabrás que este par de robots también tienen su importancia ahí, ya que son ellas las que nos salvan del Vortex de Nora y nos dan, nuevamente, una llave que ahora sirve para activar una de las naves del hangar en las que P3 se retira del lugar. Estas son todas las apariciones de las gemelas a lo largo del juego y sus DLCs, y hayas o no puesto atención al lore del juego, hay cosas de las que fácilmente puedes darte cuenta, como que son enormes, rápidas, ágiles y flexibles, y que tienen distintas habilidades y armas que las hacen realmente peligrosas. Sabemos que son las guardias personales de Sishinov y que sus nombres son Izquierda y Derecha, siendo Izquierda la que tiene la prenda de color dorado y Derecha la que no lleva absolutamente nada. Hay bastante información sobre ellas, alguna más relevante que otra. Por ello, iremos por partes, y ya que estamos aquí para explicar lo más posible sobre ellas, empezaré sobre el origen de su concepto. Las gemelas se inspiraron en las imágenes de bailarinas y patinadores artísticos. Su estilo de lucha representa una mezcla de gimnasia rítmica y BDSM. El brazo del látigo también continúa con el concepto de antena del guante de P3, pero en este caso está hipertrofiado y se hace mucho más poderoso. La imagen fría, con su rostro perfectamente pulido, transmite la compostura absoluta de los campeones de gimnasia rítmica. Frágil a primera vista, la criatura en realidad posee una personalidad increíblemente resistente y acerada, no muy diferente de una bailarina. Las primeras bailarinas que actúan en el trato Bolshoi, quienes por cierto fueron invitadas a realizar una captura de movimiento para nosotros, soportan constantemente un dolor increíble. Sus dedos de los pies a menudo están cubiertos de sangre, pero los espectadores nunca ven esto. Solo tienen una vaga idea de las penurias que soportan estas mujeres, al igual que nuestras gemelas, que apenas reconocen el papel que el destino les ha preparado en este sangriento drama. Esta es básicamente la descripción del concepto que Monfish tiene que ofrecernos en su artbook, y vaya que es interesante saber al respecto. Es obvio que las gemelas están inspiradas en cuestiones como el baile artístico o el patinaje, como lo mencionan, pero combinar estos aspectos y hacerlo un estilo de pelea es algo bastante creativo, además de agregar el aspecto BDSM, que quizá a más de alguno se le vino a la cabeza cuando vio el uso de látigos por parte de Derecha, pero tenerlo directamente confirmado y mencionado por los creadores es sin duda impresionante. Su diseño también transmite a la perfección esa sensación de fragilidad y delicadeza, aunque sabemos que son armas de destrucción eficientes y de temer, cosa que no es más que el simbolismo de las bailarinas, quienes tienen que expresar movimientos sutiles y delicados mientras soportan dolor. Es muy probable que la historia de las gemelas se desarrolle en los próximos DLCs, y así como P3 sufre por no recordar su pasado y demás, si en algún momento ellas empiezan a recordar su origen, es muy probable que empiecen a atravesar momentos de mucho sufrimiento y locura por mantener una identidad. Es posible que esa pequeña frase de "al igual que nuestras gemelas", que apenas conocen el papel que el destino les ha preparado, nos diga un poco sobre el futuro de las gemelas y su desarrollo, aunque ya hablaremos de esto más adelante. Mientras tanto, quiero resaltar esta dualidad de dolor y delicadeza que representan las bailarinas y que se plasma en las gemelas. Otra cosa a notar son los primeros conceptos rechazados de las gemelas. Vemos también algunas otras imágenes de diseños y conceptos de las gemelas, incluso rostros y diferentes tipos de vestimentas. Déjenme saber qué opinan de estos diseños. Antes de leer, definir y explicar a profundidad a las gemelas, vamos a explicar lo que el juego
juego mismo nos deja saber en primer lugar. Las gemelas son básicamente las guardaespaldas de Sishinov, dos robots cuyo diseño no es único, ya que podemos ver a distintas bailarinas con las mismas características físicas en el teatro. La diferencia, claro está, es que estas bailarinas no tienen la capacidad de combate en lo absoluto, ni siquiera un modo de combate como los demás robots, ya que ninguna de estas robots se vuelve hostil en ninguna manera. Eso sí, las robots bailarinas del teatro se sabe que realizaban ciertos trabajos privados, no como función principal, sino como parte de un negocio secreto por parte del dueño del teatro. Volviendo con las gemelas, sabemos que son enormes y, como ya dije, son bastante ágiles y rápidas. Tienen una fuerza sobrehumana, ya que vemos que lanzan a P3 sin ningún tipo de esfuerzo. Durante el combate, cada una tiene un estilo de pelea propio, izquierda siendo una clase de apoyo, limitándose a levitar y realizar ataques poliméricos que, combinados con los ataques de derecha, suelen ser bastante devastadores. Derecha, por su parte, se especializa en los ataques directos, ya sea media, corta o larga distancia, realizando ataques físicos, latigazos, ataques de ondas electromagnéticas y demás. Ambas pueden levitar y realizar ataques de rayos energéticos de gran poder, de los que hay que tener cuidado. En el DLC podemos observar que son capaces de crear alguna clase de escudo electromagnético, algo así como el domo que Nora había puesto sobre la instalación Mendeleev, pero en pequeño, aunque igual de resistente. Si de combate hablamos, realmente pocas son las formas de derrotar a estos personajes. Si bien es cierto que las armas comunes las dañan, pocos son los soldados que lograrían durar lo suficiente para hacerles algo. Ok, eso sonó mal. La cosa es que casi cualquier persona terminaría aniquilada antes de siquiera poder intentar hacer algo. Podrías pensar en algún lanzacohetes, pero realmente ellas terminarían evadiéndolo fácilmente. Cosas como un tanque podrían despedazarlas, pero son demasiado rápidas y terminarían abatiéndolos antes de lograr algo. Si P3 logró derrotarlas, fue realmente por su guante polimérico y sus habilidades. De hecho, durante la cinemática siempre usa como arma y amenaza su guante, por lo que, reitero, si P3 pudo derrotarlas es porque puede llegar a igualar cierta velocidad y destreza. Está entrenado y las habilidades del guante son sin duda lo que más lo ayudaron. Esto es lo que sabemos y vemos sobre las gemelas durante el juego, pero ¿qué hay sobre su origen? ¿Cómo surgieron? ¿Y cuál es el oscuro secreto que ocultan? Pues bueno, pasa que durante el juego base, ya casi para el final, se nos cuenta sobre la esposa de P3, una mujer conocida como Ekaterina Nechaeva. Ambos pertenecían a un grupo militar de élite conocido como Argentum. Pasa que ambos fueron asignados a una misión en Bulgaria, si no mal recuerdo, cuyo objetivo consistía en tratar con una bomba nuclear. La misión como tal, hasta donde se da a entender, fue un éxito. Sin embargo, tanto P3 como ella resultaron terriblemente heridos. La vida de ambos estaba al borde. Si bien P3 tuvo la suerte de tener prótesis por todo el cuerpo, su mente estaba por convertirse, en palabras fácilmente entendibles, en algo así como un cerebro en estado vegetal. La única solución, el módulo Vazhkot. Sishinov estaba en contra de esto, ya que sabía lo que implicaría. Si no sabes de qué hablo, te recomiendo mi video del proyecto Crowdman. Como sea, era lo único posible por hacer y así se hizo. Sin embargo, el caso de Katerina fue totalmente diferente. Si bien puede que su cuerpo se haya medio preservado, o al menos eso se dice en el DLC, su mente fue otra cosa. Su cerebro se conservó e incluso se realizó un clon, pero nada funcionó. Si bien todo lo físico se preservó o se clonó, su conciencia como tal se perdió. Y como dije, este hubiera sido el caso de P3 de no haber sido por el módulo Vazhkot. Al final, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las gemelas? Bueno, ahora sí, pasemos a leer lo que el artbook tiene para nosotros. Estos robots de combate bailarinas son las guardianes personales de Sishinov, elegantes y mortales. Son capaces de batallas prolongadas y están listas para cumplir cualquier orden. Las máscaras de derecha e izquierda ocultan una terrible verdad. Los robots son en realidad Ekaterina Nechaeva y su clon de polímero, vestidos con armadura y equipados con prótesis cibernéticas. El cuerpo de la mujer sigue vivo, pero su mente ha abandonado su cuerpo. La clonación tampoco logró restaurar la conciencia. Este experimento de salvar vida puede haber sido un fracaso, pero Sishinov pudo convertir este descuido en su beneficio. Una vez dicho esto, podemos decir que, si bien P3 corrió con la suficiente suerte de seguir consciente, aunque lleno de prótesis, sigue siendo consciente debido al módulo Vazhkot, lo que, como ya sabemos, le permite a Charles mandarlo al limbo y utilizar su cuerpo como una marioneta. Ekaterina, por otra parte, se sabe que su cuerpo y cerebro están preservados, pero tal y como dice Sishinov, no se tiene la tecnología para traerla de vuelta, por lo que de momento tendrá que seguir siendo tal y como las cosas están. Ahora, si bien ya no hay más que explicar sobre quiénes son las gemelas y su origen, aún hay cosas que hablar. Primero que nada, Sájarov, Charles o el guante, como quieras decirle, sabía de todo esto. No es posible que no sepa. Y sin embargo,
embargo, cuando llegó la escena de la plática entre Yaya, P3 y Sakharov, él no menciona esto a Yaya, cosa que realmente hace para provocar su ira y que ella convenza a P3 de pelear con Sishinov. Ah, claro, se me estaba olvidando explicar esta parte, pero Yayasina es la madre de Katerina, lo que significa que es suegra de P3. Como sea, la abuela aún no sabe sobre la verdad de las gemelas y creo que esto será algo de lo que tendrá que tratarse sí o sí en el siguiente DLC, ya que como vemos tendremos que lidiar con la abuela y P3 quiere saber más sobre su pasado y sobre su esposa. Si tomamos en cuenta lo que el artbook dice sobre su rol de las gemelas, es probable que el regreso de Katerina esté algo cerca. Sería algo así como su propio arco narrativo, y tomando en cuenta el cómo describen el concepto de las gemelas, se nota que algo bastante pesado para ellas está por venir. Claro que esto ya es pura especulación, pero me veo venir que Yaya termine perdonando a Sishinov porque es la única persona que puede traer de vuelta a su hija. También es probable que en el afán de traer de vuelta a Katerina, esta termine sufriendo de locura por saber quién es y por el hecho de estar dentro de un robot, lo que quizá nos haga combatir de nuevo contra las gemelas, pero ahora con el objetivo de recuperar a Katerina. De hecho, técnicamente fue lo que le pasó a P3, precisamente por eso Sishinov le borró los recuerdos, para que así no tuviera que sufrir remordimientos, depresión y culpabilidad o cualquier otra emoción que con el tiempo terminara induciéndole locura. En fin, eso es todo lo que tengo que explicar sobre las gemelas, su origen y su posible futuro. Déjenme saber qué piensas de ellas y cómo piensas que van a resolver su trama. Por ahora no tengo nada más que decir, así que yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.